With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y en otro programa más de Hablemos de Sexualidad con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, pues tenemos la suerte de contar con Ana Sierra, que es psicóloga sanitaria, sexóloga clínica, es escritora de libros y además comunicadora tanto en redes sociales como en medios de comunicación y experta en Mindful Sex, que es el tema que venimos a abordar hoy. Hola Ana, muchas gracias por venir. Hola, encantada de estar aquí. Gracias a vosotros. En estos programas estamos abordando pues, toda la sexualidad desde el punto de vista pues, de la psicología y la psicosexología clínica, tanto desde estudios e investigaciones hasta pues, las entrevistas o las colaboraciones de expertos en muchos temas. Y bueno, el mindful sex quizás es un término que no es muy conocido, que quizás no todo el mundo ha oído hablar de él. ¿Podrías explicarnos qué significa? Porque parece la unión, bueno, de mindfulness, ¿no? Y de sexualidad. Efectivamente, la raíz es el mindfulness, que al final es la toma de la consciencia plena, la atención plena, y viene también de, pues eso, de la meditación yógica, ¿no? O sea, al final es como occidentalizado, por así decirlo, ¿no? Para que podamos aplicarlo a nuestro día a día, incluso pues en terapia, como metodología para trabajar eso, lo que sucede en el presente, ¿no? Sin irnos al futuro ni al pasado necesariamente, pero también en algún momento. Enfocado entonces en toda la sexualidad, no solo durante la pura relación sexual o las relaciones de estimulación genital o de penetración, sino durante toda la experiencia de la sexualidad y el erotismo. Exacto. O sea, es la aplicación de ese mindfulness a la sexualidad, pero efectivamente no solo genital, sino desde que nacemos hasta que morimos en todas las áreas de nuestra vida. Porque al final yo siempre digo que no dejamos nuestra sexualidad colgada en una percha para irnos a trabajar ni para ir a comprar el pan. O sea, va con nosotras porque, como bien sabes, son emociones, son vínculos, son pensamientos, creencias. Son Pues formas de relacionarnos conmigo mismo y con el mundo. exacto. Y al final es un trabajo desde el yo, desde cada persona, hacia el exterior también, porque somos seres sociales y evidentemente, aunque no queramos mantener relaciones sexuales como entendemos habitualmente, ¿no? Genitales o de desnudez, incluso pues la sexualidad va a estar ahí y va a funcionar de otra manera, pero va a estar, ¿no? O sea, es algo inherente al ser humano. Al final, bueno, el mindfulness es algo que es cierto que lleva ya bastante tiempo, por supuesto, en la cultura oriental, en ciertos aspectos, desde hace mucho más tiempo, pero aquí, quizá desde los inicios de las terapias de tercera generación y todo ese trabajo de los 80 y de los 90, pero esa aplicación o ese desarrollo del mindfulness aplicado a la sexualidad, más o menos, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge? Y más o menos, ¿cuáles son esos fundamentos? Porque quizá mucha gente tiene asociado el mindfulness a pues a este concepto un poco más de meditación, de relajación, incluso más desde un punto quizá desactivante. Claro, al final yo creo que viene de la necesidad de hablar de sexualidad desde otro punto de vista, que no es simplemente podemos decir, el erótico o incluso el del coitocentrismo, del finalista, de siempre alcanzar el orgasmo, una necesidad de que forme parte de nuestra vida de forma, iba a decir positiva, pero bueno, en el mindfulness también, en mindful sex también nos encontramos cosas que no nos hacen gracia, ¿no? Porque tomamos precisamente conciencia, pero sí de vivir nuestra sexualidad de manera coherente a lo que realmente deseamos, no lo que nos han contado que tenemos que desear
o nuestro proceso de erotización pues de la vida, ¿no? y de las relaciones sexuales, pues que estamos como repitiendo patrones que no nos quedan a medida. O sea, al final pues podemos decir, es un cuento que nos han contado y tenemos que deconstruir ese cuento para reconstruir nuestro propio, o sea, crear nuestra propia historia sexual, ¿no? Y bueno, en mi caso viene de la necesidad de hablar de pues mi libro de Conversaciones sexuales con mi abuela, una divertida guía de Mindful Sex para todos, que es de 2017. Pues eran conversaciones reales con mi abuela y yo me di cuenta de que cuando yo estudiaba sexología, después de estudiar psicología, pues que estaba haciendo un proceso con mi abuela de construcción de la erótica, desde sus 82 años hasta los 92. Entonces, claro, imagínate, claro, yo dije, pues Mindful Sex encaja perfectamente en esto que estamos haciendo, que es tomar conciencia, no solo ella de su propia erótica, sino yo de la diversidad sexual en todas sus áreas, ¿no? Al final, muchas veces solo está la idea de que la sexualidad es de los jóvenes o de los fértiles, ¿no? Sí. Y no, está presente de muchas maneras en toda nuestra vida. Y Mindful Sex hace referencia a eso, a esa conciencia sexual, a esa coherencia, Justo porque estaba pensando en ese concepto, ¿no? La autocoherencia, la autoconsciencia, el no compartimentalizar aspectos de nuestra vida. fíjate, yo siempre digo que la madurez no la dan los años, sino la coherencia. O sea, a mayor conocimiento o autoconocimiento, mayor coherencia o no, porque a veces también podemos decidir no seguir lo que nos pide el cuerpo. Pero desde Y un proceso más consciente, que es lo que plantea el ahí mindfulness, está, ¿no? ahí está la responsabilidad, ¿no? O sea, ya es un poco, es una toma de decisiones responsable. O sea, a pesar de saber que esto me lo ha inculcado la sociedad y no necesariamente tiene que ser lo que yo practique o lo que haga, decido seguir adelante con esto porque también, evidentemente, tiene sus beneficios o sea, siempre hay pros y contras, ¿no? Del cambio que genera también, pues muchos, valga la redundancia, muchos cambios en tu vida, ¿no? Cuando Muchos decidimos conflictos, cambiar, aunque sea muchos internos. conflictos, muchas despedidas también, y muchos comentarios del tipo, no eres la que eras, ya no te conozco, antes no te gustaba esto, ¿no? Y cosas así, ¿no? O empezar a marcar límites, por ejemplo, conlleva un proceso de adaptación y de rechazo por la otra parte, porque claro, cambias condiciones. Esa práctica de mindful sex pues, a lo largo de todo, al final de todo el día, la semana, la vida, vamos a decirlo así, ¿no? Puede generar, pues tú mismo lo estás comentando, ¿no? Quizá conflictos, quizá malestar, quizá dificultades, pero entendemos que lleva unos beneficios asociados que van a superar ese esfuerzo y esos costes, ¿no? Aparte de que genera un conflicto con eso, lo has comentado antes, con el aprendizaje de una sexualidad más convencional, ¿no? Entonces, esos beneficios, ¿cuáles podríamos decir que son? ¿Y por qué hay una diferencia tan grande con la sexualidad convencional? Y, a ver, yo una de las cosas, claro, yo paso consulta y una de las cosas que siempre comento es que, digo, ojalá mi trabajo no existiese, o sea, me refiero, porque al final significaría que las personas toman conciencia de su sexualidad y no se sentirían disfuncionando. O sea, al final tú haces caso a tu cuerpo, porque al final el mindful sex, como en el mindfulness, pues hay una escucha del cuerpo. El cuerpo muchas veces nos da señales asociadas a la emoción Ujú. y a pensamientos incluso que nos llegan de intrusos que nos están diciendo cosas que no hacemos caso. Y esa toma de conciencia parte de decir, bueno, esto es un beneficio, ¿no? El cuidarte, es un autocuidado. O sea, al final es por ahí, ¿no? Si tu cuerpo te dice que hay un mal, que te sientes mal, mira a ver qué ocurre, qué está pasando, para qué reacciona así tu cuerpo, ¿no? Y entonces eso es un beneficio, porque al final lo que ofrece es, pues lo que decíamos, placer, bienestar, disfrute real, relaciones sanas, relaciones contigo misma sana, Ujú. pero con los demás también. Y al final esa sensación de armonía o equilibrio o serenidad, ¿no? Que es lo más parecido, yo creo, a la felicidad real, ¿no? Que es el estar en calma,
¿no? Que es De un poco estar también tranquilo. estar tranquilo, ¿no? El poder dormir por las noches porque estás tranquilo y estás, a pesar de que siempre hay ese yin yang, ¿no? De cosas que te gustan o que no, porque la vida es así, no podemos esperar que todo sea el lado bienestar. Ujú, Y es pues muy positivo también conectar con lo que no nos gusta, pero, pero al final yo creo que esa sensación de, bueno, me rechazará no sé quién, me rechaza, pero yo estoy haciendo lo que realmente deseo, estoy siendo coherente. Fíjate, hasta nuestro corazón cuando está estresado está incoherente, ¿no? Hay una coherencia ujú. cardíaca que indica que hay un equilibrio y que es algo positivo, claro, es salud al final. Am, sí, una de las cosas que nos preguntábamos al reflexionar un poco sobre esto, sobre Mindful Sex, es, bueno, al final el desarrollo de la atención y la conciencia plena no es un proceso estandarizado. De hecho, un proceso estandarizado iría un poco en contra de la atención y la conciencia plena, pero sí es cierto que desde el desarrollo del mindfulness se plantearon diversas estrategias o diversos ejercicios para facilitar eso, al igual que desde la sexualidad o la terapia sexual más tradicional, pues desde, yo que sé, Master and Johnson, que si a la gente le interesa la serie Master of Sex, habla mucho de los primeros estudios de sexualidad. Em, pues lo mismo, ¿no? Hablamos de sexualidad, pero también se desarrollaron pues técnicas para fomentar ciertos trabajos. ¿Dentro del Mindful Sex existen técnicas o prácticas que se han desarrollado específicamente para ellos o es sencillamente una adaptación de las mismas a situaciones sexuales o no sexuales? A ver, yo en mi consulta o sea, utilizo muchísimas Mm, metodologías, muchísimas técnicas de distintas áreas. O sea, trabajo con cognitivo-conductual, pero luego también me he formado en EMDR, por ujú, ejemplo, que al final es también una toma de conciencia, pero bueno, al final trabaja las creencias y, y en el proceso, ¿sabes? Por así decirlo, yo no doy inputs como ujú, hacia dónde tienen que llegar, que esa es la clave, ¿no? Que eso es como claro. decías tú, si se estandariza, al final parece como que hay que seguir un protocolo y es la propia persona, ¿no? Y eso ya es mindful sex en sí, ¿no? Porque es al final facilitar con alguna metodología que llegue a un sitio que sea más adaptativo. Pero, por ejemplo, yo me considero un poco punk en Ujú, la psicología, pero bueno, cada vez hay gente más punk en este sentido, porque cada persona, con cada persona utilizo también un tipo de metodología, utilizo ujú, cartas proyectivas de psicología, porque al final ven lo que quieran decir, ¿sabes? Son juegos que incluso hago con mi hijo de 5 años. Y cada persona ve lo que necesita. Y eso a mí me facilita mucho, sobre todo cuando hay personas que no saben por dónde empezar a hablar ujú, o no saben conectar con sus emociones, pero a través del arte, porque al final no dejan de ser dibujos asociados a palabras, eh, ujú, a través de ese arte o ese dibujo ambiguo, pues llegan a algo que le está resonando y eso a mí ujú, me funciona muy bien. Pero luego simplemente hago un ejercicio que me parece súper sencillo y que la gente se queda muy impresionada, que es el lanzar una moneda al aire, por ujú, ejemplo. Y simplemente que sean siendo conscientes de lo que ocurre en su cuerpo, en sus emociones, en sus pensamientos, antes de lanzar la moneda, durante el lanzamiento y cuando ven el resultado, ¿no? Y ujú, simplemente con eso, mucha gente se da cuenta de qué quiere realmente. Es una técnica de toma de decisiones real, no es la chorrada de me ujú, toca cara, tengo que hacer lo que dice cara, no. No es para hacer caso a la moneda, es para hacerte caso a ti. ujú, Y luego, pues, técnicas frikis que digo yo, que son simplemente hacerte preguntas y beber agua. ujú, Porque notas perfectamente, o sea, si ahora la gente nos está escuchando y quiere hacerse una pregunta que es verdad, una cosa que considera real, y bebe agua, el agua pasa perfectamente, y cuando hay algo que no tragas, simbólicamente, realmente no tragas, te cuesta tragar el agua. O sea, fíjate hasta qué punto el plano corporal te ayuda también incluso a darte cuenta de cosas. Pero luego, como te digo, pues hago focalizaciones sensoriales, que eso ya existía antes del mindful sex, pero era mindful sex al final porque es una ujú, focalización en los sentidos. Hago un ejercicio muy divertido que es erotizar una pasa. ujú, Entonces, siempre les digo, pues yo doy clase en universidades, en másteres de sexología, y siempre les digo, nos lo vamos a montar con una pasa. Y todos, venga, hombre. Y desde ese momento las pasas les saben de una manera muy distinta, están ujú. degustando, ¿no?
Y, y esa es la clave, ¿no? El darte cuenta del poder que tenemos sobre nuestra erótica, sobre nuestro placer y la vía, por así decirlo, de encontrar, claro, yo hago análisis funcionales y todo, o sea, al final es el mismo protocolo que en cualquier otro tipo de terapia, pero asociado a la sexualidad y yo, Ujú. desde mi punto de vista, si es divertida, mejor. Mejor. Dentro de que pueden aparecer cosas que no nos gusten a nadie, ¿no? Al final, esa toma de decisiones es un poco la forma en la que el mindfulness sex puede ayudar a facilitar o a mejorar la sexualidad en pareja, ¿no? En pareja o solo, pero al final la mayoría de la gente explora la sexualidad desde vinculaciones más sexoafectivas, sea en pareja o sea en relaciones más poli. Sin embargo, quizá una de las preguntas que sería es, en tu experiencia y en general, ¿cuáles son los desafíos más comunes que las personas enfrentan cuando intentan tomar esa conciencia y esa coherencia, esa honestidad consigo mismos, de su sexualidad? Bueno, por un lado, el no querer darse cuenta, o sea, esta ceguera que cuesta alguna sesión que otra. O sea, no se pueden esperar, o bueno, puede ocurrir, ¿no? Hay veces que ocurre desde el principio, pero es un proceso. Muchas veces tenemos algo Ujú. tan oculto y no nos permitimos sentir, por ejemplo, mujeres con anorgasmia, ¿no? Que no consiguen el orgasmo y hay una serie de creencias que están relacionadas pues con sentirse sucias, también con esta educastración que hemos recibido sobre la sexualidad, de que es algo sucio y tal, y mucha gente, Ujú. incluso acompañado a creencias religiosas, incluso, pero no solo por esas. Y claro, si has estado 40 años de tu vida o más Pensando que ocultando no está mal. o no permitiéndote eso o sintiéndote así, pues al final, evidentemente no puedes, pero como cualquier otro proceso Sí, terapéutico, ¿no? sí, completamente. Al final, y entonces muchas veces el visibilizar que se están dando cuenta de cosas, pero que no quieren aceptar es lo que más cuesta, ¿no? Porque ya sabes que nos resistimos, ¿no? Un poco a salir de esa Ujú. zona, digamos, de confort que a veces no es tan confortable, aunque yo soy muy defensora de la zona de confort para muchas cosas, porque si no sería un caos, o sea, un estrés constante también. Hay que vivir de vez en cuando en la zona de confort, ¿eh? No todo es salir. Pero es verdad que facilitar eso suelen ser los desafíos y luego muchas veces trabajando, por ejemplo, con determinadas técnicas, pues que les cuesta visualizar o les cuesta parar simplemente, ¿no? Y escuchar sin dar feedback, sin juzgarse, ¿no? Esa manía que tenemos de no hacer caso a lo que sucede ya, pero como ningunear o como hacer de menos lo que nos está pasando también a veces, ¿no? Me siento Ujú. así, pero bueno, no te preocupes, si ya se me ha pasado. Y No es cosas tan así. importante. No es tan importante. O pobre, con el tema de la sexualidad, ¿no? Hay muchísimas relaciones o sea, consentidas, pero no deseadas entre las relaciones de Ujú. pareja. También, evidentemente, hay tipos de relación que es que empezaron así, o sea, y entonces no ha habido un cambio, con lo cual se naturalizan y no han tenido otro tipo de relación. Pero el darse cuenta de eso sin decir, ay, pobrecito, es que si no se enfada y lo pasa mal, es que llevamos mucho tiempo sin hacer nada y cosas así, todos estos protocolos que ellas mismas se han puesto o ellos, la pareja, ¿no? Pues claro, desentramar eso cuesta mucho porque al final hablan con una amiga y hace lo mismo. Con lo cual es muy complejo en venderles, por así decirlo, que el mindful sex y ser coherente con lo que realmente desean es lo mejor, porque a ella le puede Ujú. suponer él discusión con su pareja o ruptura. Entonces, o una maravillosa oportunidad para marcar límites y tener una relación sana. Pero claro, eso lo vemos como más costoso, sobre todo porque lo que quieren es aumentar el deseo, pero no trabajarlo. O sea, quieren la pastilla mágica que les devuelva el deseo, ¿no? Y no ven pues que la relación, pues a lo mejor hay que ajustarla. Y que el deseo se trabaja como cualquier otro. Exacto, que es una construcción y no es algo que viene y se va cuando le da la gana, sino que ocurren cosas. Precisamente, mira, me has recordado las técnicas de mindful sex básicas son con la consigna de recuerda y si quieres haz las cosas que ocurrían al inicio de la relación y que activaban el deseo. O sea, al final, la mayoría de las parejas que llevan mucho tiempo, pues no se miran a los ojos, no se hablan,
mucho, nada más que un poco organización del hogar o de la crianza y estas cosas, y las vacaciones. Em, no se acarician, no juegan, no hay picardía, no hay comunicación verbal, pero también física y, ¿no? Aunque sea estar Ujú, viendo la tele, vale, pero cogeos de las manos porque estáis activando, está la oxitocina, la serotonina, la dopamina también hay, o sea, ujú. hay muchas cosas que se nos escapan sin darnos cuenta porque nos habituamos, porque ya no producen el mismo estímulo que al inicio, claro, pero podemos activarlo y se construye la erótica. Es verdad que, como digo, no es solo eso, porque si luego hay que trabajar cosas del ajuste de pareja o no hay Sí, corresponsabilidad en mucha afectiva o de crianza o laboral, porque al final es verdad que hay un sesgo hacia que las mujeres tienen que ser las que tienen que dejar muchas veces el trabajo o pedir la reducción de jornada o incluso hacerse cargo de todo manteniendo la jornada, con lo cual es agotamiento y carga mental absoluta y locura, ¿no? Entonces, claro, todo eso afecta, son muchas áreas, pero darse cuenta de ese entramado desde la construcción del deseo a la necesidad de sentirte cuidada también en otros aspectos, o cuidado, ¿eh? Que sí, también eso. partes. Has hablado un poco antes de la creación de la erótica, ¿no? Quizá ese es, porque una de las cosas que quizá la gente se podría plantear cuando al principio hemos hablado del mindful sex como el planteamiento de la sexualidad durante toda la vida, durante todo el día, no solo centrado en las relaciones sexuales puras o eróticas puras, por decirlo así, y quizá la gente podría plantearse, bueno, cómo se integra esto más allá de esa intimidad sexual, ¿no? Quizá es desde ese paradigma, desde la creación de una erótica, igual que hay una creación de una, no sé cómo la llamaríamos, pero bueno, de una gula, quizás, es decir, de un deseo por la comida, por el disfrute de la comida, por el hecho de que tú puedes ir andando por la calle y ver un restaurante que te apetezca y decir, en ese momento no entras a comer, a lo mejor son las 6 y ya has comido, de hecho no tienes hambre, pero lo recuerdas y crea un deseo de una comida satisfactoria y Salivas, plena más allá de la salivas, nutrición. salivas, que es como si estuviéramos lubricando. Al Pues final a es, eso llamarlo, eso lo llamaríamos la erótica, ¿no? claro. Sí, al final en nuestra vida está presente desde que nacemos hasta que morimos de muchas maneras. Evidentemente, si no tomamos conciencia de que existe en nosotras, en las personas, desde que nacemos, pues no lo tenemos en cuenta. Entonces, se va inhibiendo, ¿no? No ponemos ahí la atención. Pero claro, no es necesario llamarlo erótica porque desde bebé hay cuestiones que favorecen a la erótica futura, ¿no? O sea, al final, Ujú. que es pues la caricia, el masaje, los mensajes que recibimos del entorno, ¿no? De la mamá, del papá. Las personas estas que les dicen a los niños, ¿ya te has echado novia o novio? Desde pequeñitos. Me pone, porque al final estás generando primero una presunción de heterosexualidad en ese niño o Ujú. niña y luego también la necesidad de estar en pareja, que eso genera una huella cerebral muy profunda en muchas personas y que también la de tener hijos y cosas así, ¿no? Sabes que al final, que me parece que muchas veces es verdad que es un juego, pero no somos conscientes de cómo marca, ¿no? Y cómo hace ver a esa niña o ese niño em, cómo está configurado el mundo. Y piensan que solo está configurado así y Ujú. no les De dan la cierta forma. oportunidad. ¿El que perdona? Que de cierta forma, de la forma que le enseñen. Exacto, como les ponen eso y no les permite investigar, ¿no? Y darse cuenta o sea, a mí me encantaría que independientemente de que sea homosexual o no, pues que a lo mejor llegase un día y dijera, pues de mi novio es otro niño, ¿no? Porque al final es como un juego y a lo mejor no lo es, pero me refiero que siempre veo que se potencia la heterosexualidad y es como, bueno, vamos a dejarles que sean niños y niñas, que no tengamos que ponerles ni siquiera la connotación de la erótica ni de la orientación de su erótica, Eso. ¿no? En este momento Ujú. y que experimenten, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada, no son pervertidos por ello. Bueno, gracias por, Juana, creo que nos has dejado un poco a todos pensando y reflexionando mucho. Muchas gracias por venir y por participar.
Siempre terminamos los programas dejándoos un par de minutos para una reflexión para cerrar, un mensaje con el que te gustaría terminar este episodio. Entonces, este espacio es tuyo. Pues básicamente quería decir que al final el trabajo del Mindful Sex no es un trabajo que sucede nada más que en la terapia en sí, sino que es un trabajo de toda la vida, como ocurre cuando vas a cualquier otro tipo de terapia, ¿no? Al final la vida es cambio y por tanto hay que revisarse constantemente, porque lo que te gustaba hace 2 meses a lo mejor no te gusta ahora o no conectas con eso igual, porque has crecido en algún sentido. Entonces, que tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, luego recordar que no nos abandona, que lo he comentado al principio, pero, bueno, os recomendaría evidentemente mis libros que van sobre el tema, el de Felices por la vida, tu felicidad donde nunca la has buscado, es de psicología, pero es aplicable a todas las áreas de nuestra vida, incluida la sexualidad. Y luego tengo otro libro que es colaborativo, que se llama El libro blanco del cine para adultos, para adultos, que viene a ser como porno ético versus porno buitre, que es el streaming gratuito y violento, que al final que voy a defender por ahí, por así decirlo, pues el cine para adultos, porque al final es activador del deseo y no necesariamente dañino, ¿no? Como evidentemente el daño está en que entren menores y eso por supuestísimo, sea el cine que sea para adultos, tenemos que evitarlo, pero también con las películas de acción, que no son adecuadas para su edad. Un poco se habla de la violencia que hay ahí y los niños van. Entonces, que nada relacionado con la sexualidad es negativo, salvo que sea violento, y ahí no sería sexualidad, sería violencia. Por lo tanto, que abracemos esa sexualidad. Fíjate qué curioso, para acabar, antes teníamos programas, hace muchos años, cuando yo era pequeña, teníamos programas de sexualidad, Doctora Choa, Lorena Verdún, tal, y en televisión me refiero, ¿no? Que era lo que había. Sí, y sí. ahora no existen ese tipo de programas, ese tipo de formatos de sexualidad en la televisión, ¿no? Así que, pues un poco abogando también para que llegue ahí y para que, bueno, pues aunque están las redes, pero a veces las redes también desinforman y educastran. Así que, bueno, pues que tomemos conciencia de nuestra sexualidad y también acudamos a expertas y expertos de la sexología y la psicología para que nos acompañen en el camino del mindfulness, claro. Pues muchas gracias por el mensaje, Ana, y por venir y participar y darnos un espacio tan positivo y de tanto aprendizaje. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti y a todo el equipo del Colegio de Psicología, de Comunicación, y nada, que lo que queráis y cuando queráis, porque hay que visibilizar mucho para que la gente sea feliz sexualmente también. Para eso luchamos, ¿no? Y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Podéis escucharnos en el próximo programa de Sonidos de Psicología. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.